Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Jack Rock nos trae a Folkstone con la canción Nevi. Dice que es una banda italiana de folk metal con instrumentos medievales. Toma ya, ahí lo llevas. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campana para avisaros de las reacciones y vamos allá. Sopra sguardi tu, condanni il mio sdegno sarà la tua ombra, immerso in eterni momenti d'inquietudine. Dai bassi fondi della mia mente sconvolgo la realtà. Non parlar, se del mio profondo non sai. Ira indulge, il saggio non è giudice, se ancora non conosce i miei perché. Oye, pues está muy chulo. Mola, mola. Mola un Me montón. quedan bien las gaitas, ¿eh? No había escuchado yo así metal cantado en italiano. Al principio, Yo, yo sí, al principio dudé si era latín, pero no, veí que era italiano. Digo, en como italiano, en decía, italiano. como estaba el tema de Jack Narro que había dicho de medieval, y digo, lo mismo también están cantando ahora Claro. en una lengua muerta, ¿no? Así que, perfecto. Bueno, Pero pues, vamos, Jan Rock, esos son gaitas y un arpa. Y las bu- gaitas aquí son bueno, muy celtas, sí, sí. hay que decir que la gaita se usa desde tiempos medievales, así que No, no, sí, claro, efectivamente. razón tiene. Pero claro, yo me imaginaba, no sé, algún instrumento, no sé, ¿eh? Te imaginabas un laúd, ¿no? Pero Por metalero, ejemplo, o un ávalo, o algo así, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? vale, vale, vale. Y ya los he visto ahí con la gaita. Sí, Aquí sí. en Galicia se lleva mucho la gaita, así que Aquí en Galicia, bueno, tú eres de Madrid. sí, bueno, pero hombre, Aquí en España, sí, sí, aquí en España. Sí, sí. Em, Vamos a ver. que se lo digan a Son de Bueu, que es de ahí por allí. Correcto. Bueno, pues, a ver. Vamos por partes. Me gusta la incorporación tanto de la gaita como he visto un arpa por ahí también. Sí, sí. Eh, la verdad es que Mira, la tienes en pantalla además. que Un cuando, poco ahí. sí, sí, pero me refiero a que el arpa no es precisamente el instrumento en el que tú te lo puedes imaginar en una No, banda metalera y menos ese arpa que lleva como una correa para tenerla, la sí, tiene para elevada. tenerla sujeta, sí, sí. Tiene que ser incómodo de la leche. Pero Llevar además de verdad, ¿eh? un arpa a cuestas, pobre espalda de la chica. Bueno, a ver, el tema principal de la canción es que es curioso porque dice es la niebla como símbolo metafórico. Así que habla de que representa, a ver, la confusión, la pérdida de rumbo, también como una frontera difusa entre el pasado y el presente, entre la verdad y el olvido. Es como la memoria colectiva, pero que se va borrando con el tiempo, ¿no? Eh, Ya. no lo habla como un fenómeno natural, sino como un estado interno. Y bueno, también, bueno, aparece cuestión de las raíces, ¿no? Es decir, como identidad, como una persona que ya se siente como desorientado en un mundo que ya no conoce.
Ujú. Y claro, ese vínculo que tiene con su tierra, con su historia, con sus antepasados, pues se va debilitando. Am, Así que, bueno, pues supongo que esa niebla pues separa al ser humano de su identidad, ¿no? La verdad es que eso que dice, en un mundo tan globalizado como el que tenemos, la verdad es que cada vez las identidades culturales originales son cada vez más difusas. Entonces, Si es te que... tienes que ir, pues, más, es decir, eso se conserva más en los pueblos, en sitios donde todavía no está tan, ¿cómo te diría yo? Digamos que una ciudad moderna todavía no los ha absorbido en ese círculo de, de las redes sociales, del internet, del consumismo, de todo ese tipo de Sí, cosas, efectivamente. ¿vale? Que al final ya no reconoces a una persona de otra, sino que es todo a nivel global. Y bueno, me parece bien que hablen de eso. Después, claro, con la incorporación de instrumentos tradicionales, porque veo ahí varias gaitas. Veo, el segundo por la izquierda tiene una flauta, ¿no? ¿Parece? ¿O también es una gaita? No, no, es gaita Son tres también. gaitas. Vale, vale. Cuatro gaitas Cuatro, en total. Sí, sí, sí. cuatro, el El arpa arpa, y luego ya guitarra, la guitarra, el bajo el bajo y... que no se le ve ahora, cantante, vale. Por un momento me había parecido que había una flauta. Bueno, el tema de la incorporación de instrumentos tradicionales viene bien para darle ese ambiente arcaico. folk. Folk, efectivamente. Después, la guitarra, el bajo, la batería y demás le aportan pues la contundencia del metal actual y la voz. em, Como diría un buen amigo, es una voz áspera, ¿vale? Es No sé profunda. quién diría eso, ¿no? Sí, sí, no sé, no sé. Es una voz, me parece que tiene mucho carácter. Le veo muy bien entonando, cantando, lo veo con fuerza. Veo que es lo que pide la canción y lo veo fenomenal. Aparte, la forma de caracterizarse de ellos lo han hecho de manera sencilla, pero a la vez te transporta, ¿vale? A ese mundo. Hay veces que de pronto los ves tú caracterizados a otras bandas en plan medieval, pero después lo ves con el iWatch, ¿sabes? Es decir, Sí, eh, dice tú, espérate un momentito, vamos a ser consecuentes con lo que estamos sí, representando, ¿no? claro. ¿Vale? Hombre, hay que decir que eso de arriba a la derecha, que hay un coche, a mí me ha matado, ¿vale? Pero bueno, eso es un fallo técnico, se les ha colado. Escúchame, ¿eh? Me ha saltado hoy un vídeo que en la peli esta de Mel Gibson de los escoceses. Sí, bueno, ahí hay un montón de fallos. Hay un avión, hay Hay también... un Forest Call en el ataque de los ingleses, cuando les enseñan el culo. Si tú paras cuando enfocan a los ingleses, en una esquinita hay Sí, un sí, sí. coche. Y también hay un avión pasando en un Sí, sí, fotograma. bueno. Y bueno, aparte de los fallos de récord, ¿no? Que Mel Gibson sale corriendo con una espada, enfoca en otro sitio, lo vuelven a enfocar y pronto tiene un hacha. Y dices tú, pero ¿Cuándo? ¿cuándo? Efectivamente, ¿no? Eh, bueno, si hablan, como en la canción, vamos a salvarlo del coche, porque si hablan de un mundo que ya no reconocen, si a esta gente que son de, imaginemos, de una época antigua, los colocan ahí en medio de un desguace de coche y dices, ¿esto Un qué es? desguace o no sé, Qué me parece es? un camping de esto Pero un camping de puesto, caravanas o algo. este coche puesto ahí arriba, te digo Sí, yo, ya, ya, sí, esto va eso para la no. chatarra. Eso es que todavía no les ha dado tiempo a hacerle Escucha, lo un mismo está ahí cubito. de adorno, ¿no? Por Porque supuesto debe que ser sí. un 580 o alguno de esos, ¿no? Dice, ¿qué pega aquí arriba? Un coche. Vamos allá. Vamos a subirlo. Escúchame, acuérdate que Super Aguri compró el Perdón. coche un coche, el bueno Sí, de Aguri de, compró un coche que estaba en una pared colgado, de así que posición. Sí, sí. Fórmula uno así que Madre mía. Bueno, venga, vamos a continuar, que nos desviamos. Como no nos gusta charlar, venga, no, vamos no. allá. c'è ancora, non conosce niente perché tu vorrai, ma nel tuo inganno
bien, me ha gustado bastante, bastante. Me parece que la combinación es tremenda, ¿no? Pobrecito el bajista y el batería que apenas salen, los han Sí, enfocado ahí tres veces contadas, pero bueno, brutal, brutal, porque, a ver, la gaita, por ejemplo, ¿no? Bueno, gaitas, porque eran cuatro. Bueno, yo creo que en general muy bien porque las han armonizado sí, perfectamente. Es evidentemente un instrumento súper reconocible. Tiene esa atmósfera que decía yo, arcaica, porque es un instrumento que tiene muchísimos siglos. Y bueno, pues ese sonido continuo, penetrante, em, es como una invocación, ¿sabes? Te llama sí, sí, a a otro mí me lugar. encanta. Además que Sí, le queda la canción de claro, lujo. claro, claro. Es sinónimo la gaita de tradición, de pasado, de raíces, de todo eso que hablan en la canción, así que genial, ¿no? Hemos visto la flauta esa que te decía yo, Sí, una sí, especie de flauta, no sé cómo se llama esa flauta, ¿vale? Pero también aporta hay un sonido como etéreo, un instrumento melódico por lo que veo, que también ha estado bien. No se escucha demasiado volumen, también te digo, al igual que el arpa. El arpa yo disculpadme, la he visto, pero no la he percibido. sí, al principio sí la he percibido yo un poquito, Sí, ¿no? cuando no tocaban la gaita, pero en Claro, el momento que tocaban la gaita ya no se la escuchaba. claro, se la comía. El bajo, pues bien, ¿no? Es decir, base firme del tema, da una sensación así de que conecta lo rítmico con lo emocional, em, da esa gravedad, ¿no? Ese, tal vez ese arraigo a la tierra, no lo sé. Y la batería, bueno, batería, percusión, porque he visto también un gong grande ahí, digo, Sí, sí, ole, perfecto. Todo con llamas y con un gong es mejor, así, ¿no? Al mola. igual que todo con guitarrazos mejora, Con pues guitarra, es sí, sí. una ley universal. Así que, bueno, el cantante es como ese narrador, ese testigo, ¿no? Con El esa voz que cantante me ha modula. molado mucho, porque además me he tirado toda la canción diciendo, ¿a quién me recuerda? Al Reno Renardo. Pues, ¿a quién me recuerda a mí, tío? Al padre de William Wallace, que también tenía un pelo así parecido. Sí, bueno, pero me refiero cantando, Ya, no ya, en ya, ya. aspecto. Bueno, a mí se me ha parecido, ¿qué pasa? Sí, sí. No, pero el tono de voz, si tú escuchas cualquier canción del Reno Renardo, tiene el mismo tono. Te digo que yo no sigo a ese artista, así que ¿No? no tengo ni idea de qué me estás Pues hablando. escucha la canción Yo nací en los 80. Toma ya. Em, Ahora he hecho la de Yo nací en los 90. La siguiente. sí, ya ha pasado de década, ¿no? Sí, Vale, sí. perfecto. Es la misma, pero cambia ahí la letra. Efectivamente. Bueno, todavía le quedan 3 décadas más para jugar. Sí, bueno, Sí, ya sí. ahí ya no creo que. Bueno, pues, bueno, y después había ahí unos coros. Bueno, lo que decía, el cantante, que eso me parece como el narrador de la historia, el que transmite, pues, esa sensación, ¿no? Tal vez de cansancio, de conciencia histórica, de todo eso. Muy bien, a mí me ha molado bastante, así Sí, sí. que agradezco aquí que Jack in the Rock se haya acordado de esta banda y nos la traiga. Así que amigos, perfecto. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique a la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: en haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.